punto P0. P0 pertenece a la elipse que le vamos a llamar E. Entonces, nosotros, ¿cómo logramos sacar este punto P0? O sea, no el punto, sino la tangente y la normal en el punto P0 que pertenece a la elipse. Había dos métodos. Uno que se llamaba desdoblamiento y la otra que era lo que aprendimos en análisis 1 que se llama derivación implícita. En el desdoblamiento se usan las siguientes reglas. Un x cuadrado se lo descompone, se lo desdobla en x0 por x. El x lineal se lo descompone en x0 más x sobre 2. Y así pasa con la otra variable. Y así también pasa cuando las variables están puestas en un binomio al cuadrado. Entonces, cuando nosotros aplicamos esto del desdoblamiento a cualquiera de las cónicas, y hablamos de circunferencia, elipse, hipérbola y parábola, 4 cónicas, las cónicas tienen ecuaciones de segundo grado, y cuando hacemos el desdoblamiento nos queda una ecuación en primer grado. Y una ecuación en primer grado es una recta, y eso da la recta tangente. O sea, desde la cónica hacemos el desdoblamiento y nos da directamente la recta tangente. Directamente. Pero por supuesto que para eso tenemos que tener un punto P0 de coordenadas x0 y 0. Y nos da la recta tangente por ese punto. El segundo método de la derivación implícita es que yo voy a tener una ecuación así. Cuando yo la derivo implícitamente me queda y entonces despejo y prima. Y prima me da la pendiente de la recta tangente en el punto P0 o en cualquier punto. La expresión de I', cuando yo reemplazo las I por I0 y las X por X0, me da la pendiente de la recta. Y si además tengo las coordenadas X0 y 0, lo que hago es construyo la recta tangente como I menos I0 igual a la pendiente de la tangente para el punto P0 por X menos X0. Y esa es la ecuación de la recta tangente. Con el desdoblamiento vamos directo a la ecuación de la recta tangente. Esto pasa no solamente para la elipse y para la circunferencia, pasa para las 4 cónicas. Y tenemos una ecuación de la cónica
que es una ecuación de segundo grado, o sea que tiene un x cuadrado y un y al cuadrado, y vamos a la tangente que es de primer grado, donde tenemos x e y nada más. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bueno, a partir de esto, de construir la recta tangente y por el mismo punto P0 la recta normal, donde la normal la construimos como se construye todas las normales. O sea, hacemos la misma recta, la recta normal también pasa por el punto P0, pero ahora la pendiente de la normal se pone en vez de la pendiente de la tangente. Y la pendiente de la normal es igual a menos 1 sobre la pendiente de la tangente, que esa es la condición de perpendicularidad. ¿Sí? Bueno, con eso podemos construir la normal. Y ahora, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve para lo siguiente, para ver la propiedad focal de la elipse. La propiedad focal dice que si desde uno de los focos sale un rayo luminoso o auditivo, pega en la carcasa elíptica, va a rebotar en ese pequeño espejo diferencial, o sea, en el punto P0, lo que nosotros vamos a tener, ahí está el punto P0, va a ser una pequeña plaquita del lado derecho, y entonces va a rebotar según la ley de Snell, que dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflejo. O sea, este ángulo alfa va a ser igual a este ángulo alfa. Por eso necesitamos la normal. Por eso necesitamos primero la tangente y a partir de la tangente la normal para medir ese ángulo. Y entonces la propiedad de la elipse dice que cualquier rayo que salga de uno de los focos al rebotar en la carcasa elíptica se dirige hacia el otro foco. Bueno, ¿cómo lo vemos en GeoGebra? Vamos a... Fíjense, yo pongo mi punto P0 en cualquier lado. Lo pongamos aquí, en el segundo cuadrante. Entonces sale del foco 1 un rayo, pega, ahí dibujo la tangente y su normal, y con el ángulo de incidencia rebota y entonces se dirige hacia el foco 2. Esto pasa en cualquier lugar de la elipse. Supongamos que vamos al primer cuadrante. A ver, así. Ahí. Sale del foco 1, pega y rebota y va al otro ángulo, al otro foco. Ahora, ¿qué pasa con los ángulos? Bueno, el ángulo de incidencia se mide con la normal. No le vamos a poner alfa, sino le vamos a poner incidencia. Y refleja con un ángulo igual. Esto se llama ley de Snell o la ley de la óptica geométrica de reflexión. Don Snell era un científico que logró medir esto. Esta es la recta normal y esta es la recta tangente. En cualquier punto, y este es el punto P0, en cualquier punto que nosotros determinemos el rebote,
va a suceder esto porque esta es la propiedad focal de la elipse. ¿Cuál era? A ver, repasemos cuál era la propiedad focal de la circunferencia. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de la propiedad focal de la circunferencia? Yo no, profe, yo no lo recuerdo. Bueno, Tampoco, profe. ya lo repasamos, ¿sí? Ahora fíjense acá, esto está automatizado, donde lo ponga yo al punto P, no estoy dibujando acá la normal, pero sí dibujo la tangente y en la tangente está alineada con el espejito diferencial donde se refleja el rayo, ¿sí? Esto puede ser un rayo auditivo o un rayo, ¿cómo se llama? Luminoso. O cualquier rayo de energía, un láser, cualquier rayo. Bueno, ¿para qué sirve esto? Bueno, ustedes han oído hablar de que los cálculos renales se pueden fracturar con ultrasonido. ¿Han Sí, escuchado profe. hablar de eso? Bueno, Sí, profe. Sí, creo que ¿cómo sí, se profe. hace? Se hace normalmente una cosa así. La persona la sientan en un sillón, tiene el cálculo acá, entonces emiten varios rayos que se suman en el punto del cálculo. Todos apuntan y están sincronizados. Llega un momento en que se quiebra porque la energía resuena dentro del cálculo y eso se llama litotricia. Bueno, tener varios emisores era un problema porque los emisores tienden a emitir en todas direcciones, había que colimar, se perdía energía, para compensar eso se ponían varios emisores y entonces era un gasto tremendo de energía, había que apuntarlos, nunca estaban seguros si estaban todos alineados. Bueno, ¿cómo se perfeccionó eso? Se perfeccionó eso poniendo a la persona sentada acá. Y a ver, no, tendríamos que ponerlo más grande. Entonces el cálculo, lo acomodan al cálculo en el foco de la elipse. Entonces lo hacen coincidir al cálculo con el foco de la elipse. Y este es un emisor de ultrasonido que emite en todas direcciones. Cualquier dirección que emita rebota en el huevo y se dirige hacia el riñón del paciente, hacia el cálculo. Entonces, todo lo que emite se vuelve a juntar en el otro foco donde está la piedrita. Entonces, con un solo emisor se aprovecha toda la energía en todas direcciones y solamente hay que tener un huevo que sea perfectamente elíptico y sea una elipse un elipsoide de revolución. ¿Se entiende? Si este es el eje principal, hacen girar la elipse y obtienen un sólido, una superficie en 3D que se llama elipsoide de revolución, y entonces ahí se aseguran de que toda la energía auditiva, o sea, de sonido, ondas de presión, se dirijan hacia
cálculo en forma clara y precisa. Entonces, todos los lugares de la carcasa contribuyen a que la onda llegue y rompa el cálculo. ¿Sí? Esta es una de las aplicaciones reales de la geometría de la cónica llamada elipse. Bueno, vamos a ver ahora cómo es la propiedad focal de la circunferencia, que es lo que nos había quedado pendiente. Si nosotros dibujamos una circunferencia, esa circunferencia tiene un radio, un centro y un radio. En ese radio, donde toca, lo podemos poner a P0 y ahí tenemos la recta tangente. Y el radio coincide con la recta normal. Y cualquier cosa que salga del centro hacia afuera choca con la carcasa y vuelve sobre su mismo camino y vuelve al centro. Esa es la propiedad focal de la circunferencia. No es muy útil, ¿no es cierto? ¿Y qué uso se le podría dar a esa propiedad, profe? Por ejemplo, No tengo idea. No es muy útil. Es Yo más opino que útil, no es que sea muy útil, se lo puede usar para calentar un punto en específico, por ejemplo. claro, pero va a tener que coincidir tu fuente de calor con el objeto a calentar. Puede ser, para no Claro, o sea, desperdiciar a ver, energía. el objeto a calentar estaría en el centro Claro, y en este caso la radiación del calor, bueno, pegaría en cualquier parte de la circunferencia y se dirigiría para ahí. claro. Puede ser si nosotros ponemos acá una olla y entonces ponemos acá la llama, el calentador, y hay calor que se va por acá, rebota y vuelve al lugar de la llama, va para abajo, rebota y vuelve, y lo que va para arriba ya lo absorbe la olla, y lo poco que se va para arriba también vuelve. Yo me refería más bien a una media circunferencia que reciba el calor desde afuera, digamos, Ah, no, pero ahí no se necesita la circunferencia, se necesita otra cónica que vamos a ver la semana que viene. que es la parábola. Exacto. Y para eso se hacen las cocinas solares de esa manera, con una parábola. Bueno, pero ya vamos a llegar a la parábola. Por ahora, el hecho de que sea una circunferencia no es muy útil la propiedad focal, pero de que existe, existe. Todo lo que hemos hablado de la recta tangente por desdoblamiento o la recta tangente por derivación implícita y después componer la ecuación de la recta, vale igual para esto. ¿Sí? Entonces ahora vamos a empezar con el estudio de la hipérbola. Y para eso vamos a ir a este GeoGebra, donde vemos que el plano es paralelo al eje del cono. Estamos hablando del cono de Apolonio. Y al hacer el corte, lo vamos a poner al plano como una línea, al eje como un punto, y aquí tenemos, vamos a sacar el cono, nos deja la línea
de la hipérbola con dos ramas. Dos ramas porque justamente el cono tiene dos mantos también. O sea, cuando uno tiene la ecuación del cono, en realidad son dos conos unidos por el vértice. ¿Lo ven? Y entonces ahí tenemos las dos hipérbolas. Las vemos de frente, es así como la vamos a dibujar en el papel. Bueno, este es el origen de la cónica hipérbola. Esta es otra de las curvas que tiene dos características comunes entre las cuatro cónicas. Primero, que se puede sintetizar o encontrar a partir de la intersección de un plano con un cono, con la característica de que el plano está paralelo al eje del cono. La segunda característica en común con las otras cónicas es que está expresado por una ecuación de segundo grado, tanto en X como en Y. Entonces, cuando nosotros la escribimos en la ecuación general, queda de esta manera. Más dx más EY más F igual a 0. Esta ecuación también contiene a las hipérbolas. Ahora, cuando la ponemos en su posición, en su forma canónica, para ver sus parámetros gráficos, ya es levemente distinta. En el Profe, siguiente sentido, sí. ¿me podría repetir, por favor, por qué no usamos el BXY en la fórmula? Ajá. Porque hacemos el B igual a 0 de prepo. Con eso nos remitimos solamente a un subconjunto de cónicas que tienen sus ejes naturales paralelos o alineados con los ejes de X, Y de referencia en el plano R2. Hola, gracias. Bien. Es muy buena esa pregunta, hay que tenerla siempre presente. Por eso hacemos B larga igual a 0 y desaparece el término BXY. Perfecto. Ahora, cuando nosotros vamos a la ecuación, esta es la ecuación general. Y la ecuación canónica tiene esta forma. Es muy parecida a la elipse, pero tiene un signo menos acá. Otra diferencia es que ahora el A pertenece al término positivo y el B pertenece al término negativo. Esto en hipérbola. Cuando antes, en la elipse, el A era el más grande que el B. Así diferenciábamos el A con el B. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿cómo es el asunto acá? Si A está debajo del término en X, la hipérbola toma esta forma. ¿Se abre para el eje X, profe? Sí, ese se llamaría el eje real. Eje real. Entonces vamos a dibujar este es el centro y esto tiene dos dos asíntotas
y queda así. El eje positivo, esto es igual a 2A. Y cuando hacemos en este rectángulo, que pasa por el centro, el rectángulo está centrado en el centro también, ¿no es cierto? Y las asíntotas están definidas por el rectángulo. Entonces, esta distancia es B, esta distancia es B, esta distancia es A y esta distancia es A. Y esta distancia es C. Entonces C al cuadrado es A cuadrado más B cuadrado en la hipérbola. Lo voy a volver a escribir acá. Se lo ve en ese triangulito. En la elipse, el mayor era A. Esta es otra diferencia que tiene con la elipse, de que las relaciones son diferentes. En el caso que la ecuación canónica tenga la forma I menos K al cuadrado sobre A cuadrado menos X menos H al cuadrado sobre B cuadrado, siempre el A está en el término positivo, sea mayor o menor que B, no hay problema. Entonces, el eje real es el I. Entonces, la hipérbola se maneja de esta manera. Se dibuja de esta manera. Los vértices reales están sobre el eje real, igual que aquí, en este caso, están aquí. Y los imaginarios no cortan a la curva. En este caso, el eje imaginario es el que está con el término negativo. Y acá también, con el término negativo, este es el eje imaginario. Estas dos únicas posibilidades tienen. Están cortando el eje vertical o el eje horizontal. Cuando cortan el eje horizontal, quiere decir que X es el término positivo y sobre ese término está, en el denominador está A cuadrado. Y si corta el eje vertical, el término positivo es el I y justo abajo del I está A cuadrado. Perdón, yo aquí estoy metiendo la pata porque en realidad esto es A y esto es B. Y acá es al revés. O sea,
esto es A y esto es B. La distancia entre un vértice B y B' es 2A. Entonces ahora ustedes tienen una idea de cómo es la ecuación canónica y cómo se construye las dos versiones únicas que hay para la hipérbola cuando el coeficiente B larga mayúscula es 0. O sea, los ejes de la hipérbola están alineados con los ejes cartesianos, el X y el Y. Si el B fuera distinto de 0, bueno, ahora ya ese rectángulo está cruzado en el espacio del plano, las asíntotas están cruzadas y entonces la curva tiene otra forma. Vamos a ver un caso como eso, ¿en dónde? En análisis 1. Esta hipérbola es y igual a 1 sobre x. Cuando nosotros pasamos nos queda xy igual a 1. Y entonces en esta ecuación general, A es 0, B es 1, C es 0, D es 0, E es 0 y F es igual a menos 1. Entonces nosotros podemos poner la ecuación general así. Aquí este es distinto de 0. ¿Qué nos produce esto? Nos produce una hipérbola que se grafica de la siguiente manera. Los ejes cartesianos son las asíntotas. El rectángulo en realidad es un cuadrado porque los coeficientes A y C son iguales y entonces es de esta manera. A ver si lo logro cambiar de color. No. Bueno, ahí está, con un lado, ahí está. Ese es el rectángulo aproximadamente, las diagonales del rectángulo son las asíntotas y además coinciden con el eje cartesiano, con los ejes cartesianos. Esa es una hipérbola que nosotros la vemos, la estudiamos mucho en análisis matemático 1, y es una hipérbola donde el término B es distinto de 0. ¿Se acuerdan de esto o no? Sí, profe. Buenísimo. Entonces ahora vamos a ver el material por el cual, a ver dónde lo tengo. Bueno, vamos a... Ahí está. Aquí esto es todo lo que vemos de la elipse. Este material está en el aula virtual, está en la parte general, no en la sección 1K6, sino en las otras. Si quieren, si no lo pueden acceder, me avisan y yo lo pongo en el grupo de la comisión. Tienen mucho para ver y acá empieza el tema de la hipérbola. Y vamos a ver el tema del lugar geométrico.
Fíjense que el lugar geométrico de los puntos del plano tal que el valor absoluto de la diferencia de distancias de dos puntos fijos llamados foco es constante. Esta es la diferencia que tiene con la elipse. Vamos a escribirlo. Nosotros teníamos en la elipse, teníamos que la distancia del foco 1 al punto P que pertenece a la línea de la elipse, más la distancia del foco 2 al mismo punto, era igual a una distancia constante que la habíamos llamado 2A. Y ese valor, ese nombre, tenía un sentido geométrico, ¿sí? En la hipérbola, dice que la diferencia de esas dos distancias es igual a 2A. Pero como 2A es una distancia y es positiva, y esta diferencia puede ser positiva o negativa, le ponemos el valor absoluto. Y entonces este es el lugar geométrico. ¿No diría también, profe, el valor absoluto de la elipse? No, porque las dos distancias son positivas y al sumar da un valor positivo. Lo único que tiene sentido de valor absoluto es para la hipérbola. Suponete que aquí la distancia sea 3 y esta sea 5. 3 más 5, 8. Entonces A es igual a 4. ¿Qué pasa si acá es 3 y es 5? Nos da menos 2. Y A es 1. Pero ese menos 2 no puede ser, tiene que ser 2. ¿Se entiende? Por eso tiene que ser valor absoluto. Nunca se te da esa situación en la elipse. Entonces partimos de la raíz cuadrada de las coordenadas del foco 1. ¿Cómo vamos a hacer? Y bueno, vamos a tomar una hipérbola que va a estar centrada en el origen y que va a tener dos focos. Lo vamos a marcar acá. Foco 1 y foco 2. La distancia del foco al centro es C. Entonces, perdón, acá va X. Entonces, cualquier punto que pertenezca a la hipérbola, que va a ser una cosa así, cualquier punto P de coordenadas X, Y, va a tener una distancia a un foco y una distancia al otro foco. Y yo tengo que restar esas dos distancias. Ahora, desde los vértices, la distancia es, desde acá hasta acá, es 2A. Entonces, ¿cómo sería la ecuación? Bueno, tenemos que ver que el foco 1 tiene coordenadas x igual a menos c, y igual a 0. El foco 2 tiene coordenadas c y 0. Entonces acá tenemos x más c al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Más la raíz cuadrada, menos era.
menos la otra distancia, que es x menos c al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 2a. Pero tenemos que ponerle valor absoluto. Bueno, ahí está la definición. Si yo sigo con esto, llego, como hicimos con la elipse, a la situación en que acá queda, usando la relación de que c al cuadrado es a cuadrado más b cuadrado, de ahí saco que b es raíz cuadrada, b cuadrado, perdón, es igual a c cuadrado menos a cuadrado, y entonces llego a x menos x menos 0, perdón, que no estamos contemplando el origen, es el centro. Llegamos a la ecuación canónica, donde A y B son los parámetros constructivos de la hipérbola. ¿Cómo se construye esa hipérbola? Bueno, una vez que vos tenés los valores numéricos de A y de B, vas al plano y construís un rectángulo y construís, el rectángulo lo construís con las variables. En el caso de que los focos estén en el eje de las X, entonces esto sería A, y aquí estaría un vértice y el otro vértice. Y ese sería el eje real. Y la altura del rectángulo, esto es B, y esto es B. Entonces ahora, las asíntotas las construimos en base al rectángulo. Entonces, recién podemos construir la curva que pasa por el vértice en el eje real. Ay, Dios. Fiero me sale en la... Me resulta difícil pintarlas con la tableta. Ahí está. Entonces, toda la clave está alrededor del centro, que en este caso es el origen, para simplificar la parte algebraica, es construir el rectángulo y tener en claro qué lado es 2A y qué lado es 2B. El centro de la hipérbola es el centro de ese rectángulo de construcción, tirar las asíntotas y en base a eso hacer la curva. ¿Está claro? Ese es el método constructivo. Veamos cómo sigue el material. Acá están las distancias, el punto P, están los vértices y está los focos.
y analíticamente es el valor absoluto de las dos distancias, aquí, igual a 2A. ¿Están viendo el puntero? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Sigamos con el material. Aquí hace todo el desarrollo de las distancias. No hace el desarrollo, dice lo mismo que dije yo, que una vez que lo hacemos al desarrollo, nos queda la ecuación canónica de la hipérbola, con centro en el origen y con eje focal sobre el eje de las X. Y el B cuadrado es igual a C cuadrado menos A cuadrado. Cuando hay un centro distinto al origen, se agrega, igual que en la elipse, X menos H y menos K. Y la forma canónica es muy similar. Si desarrollamos los cuadrados, tenemos todos los valores. Sí. ¿El eje focal siempre está sobre el eje real? Sí. Sí. Muy buena pregunta. Acá hay una discrepancia con lo que nosotros estamos enseñando, que es lo siguiente. Esto tendría que ser C. Esto D, esto E y esto F. Y al B lo ignoramos, pero lo consideramos como 0. Entonces acá quedaría C al cuadrado, dx, y f, igual a 0. ¿Está bien? Profe, Sí, después podría pasarte el libro por el grupo que no estoy buscando yo en la página de la facultad y no lo encuentro. perfecto. Ya lo paso. No es un libro, ¿no? Es un capítulo desarrollado por la cátedra. Es viejito, pero está bastante bien hecho. Falta corregir estos detalles nada más. Bueno, después de esos detalles queda la fórmula canónica como nosotros la habíamos encontrado. Las ecuaciones de las asíntotas de la hipérbola. Nosotros armábamos el rectángulo, yo lo voy a hacer exagerado el rectángulo de esta manera, y las asíntotas así quedaría mejor. Son de esta manera. A ver. Ahí está. Una vez que tenemos la caja del rectángulo que se construye con 2A y con 2B, entonces, ¿cómo quieren que esto tenga el eje real, el vertical, paralelo a la Y? Entonces, supongamos que los ejes cartesianos son así. Esto es Y, esto es X, y aquí está el centro, esto es H, y esto es K. Supongamos que el eje real de esta hipérbola sea el vertical.
Entonces, esto es A, y esto es A, y este es el vértice y está distanciado por 2A. Entonces, esto es B y esto es B. Así construimos el rectángulo. Y entonces la hipérbola se dibuja de esta manera. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo es la ecuación de la hipérbola? Es I menos K sobre A cuadrado, y esto al cuadrado, menos X menos H al cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. No importa si A es más grande o más chico que B. No importa. Se le llama A al del término positivo, y ese marca el eje real. El eje real está sobre las I, quiere decir que el eje real de la hipérbola es paralelo al eje de las I. Una vez que estamos acá, en esta situación, nosotros vemos que las asíntotas son estas, porque hemos elegido el eje vertical. ¿Cómo se lo ve en el gráfico a esto, que para no tener que memorizarlo? De la siguiente manera. I menos K igual a la pendiente por X menos H. ¿Por qué? Porque pasan las dos asíntotas, pasan por el centro. En este caso, lo que hizo es asumir de que el centro es 0, 0. Por eso no aparece. Ahora, ¿cuál es la pendiente? De la primera asíntota y de la segunda asíntota son distintas las pendientes. Fíjense en la primera asíntota. Es así, esto es A y esto es B. Entonces, menos A sobre B. El delta de I es igual a A y el delta de X es igual a B. Y entonces la pendiente es delta de I sobre delta de X siempre. Y esto es igual a menos, porque tiene pendiente negativa, va decreciendo la recta, menos A sobre B. La otra recta, esta es la primera. La segunda asíntota pasa también por el centro, o sea, la hacemos pasar por el centro. Y la pendiente es así. Y esto es A y esto es B. Entonces es más A sobre B. Si es que la curva estuviera con el eje real sobre las X, da al revés. Eso les propongo que hagan ustedes. ¿Sí? Bueno, esas son las ecuaciones de las asíntotas de la hipérbola. Bueno, acá hay un ejercicio. Esto háganlo, lo van a hacer con la profe Sandra Reynoso. Acá tienen para pasar de canónica a general y de general a canónica. ¿Qué se necesita para pasar de general a canónica? Y se necesita la misma técnica que se empleó para hipérbolas y para circunferencia, que es completar cuadrado. Así que completar cuadrado es algo que lo tienen que tener bien masticado, ¿no? Recuerden que el segundo miembro de la ecuación canónica tiene que ser un 1, pero positivo.
Si el 1 fuera negativo, quiere decir que hay que multiplicar toda la ecuación, ambos miembros, por menos 1, y aquí cambia el orden. Este orden es el que nos dice cuál es el eje real y cuál es el eje imaginario, siempre y cuando esto sea un 1 positivo. Por ahí es engañoso y nos ponen un número 1 negativo, y entonces ustedes entran como caballo y dicen, supónganse, lo que yo les digo es que acá es menos 1, ¿sí? Entonces dicen, aquí está el eje real. No, no es el eje real. Cuando multiplicamos todo por menos 1 para que este quede igual a 1, acá cambia, queda y cuadrado menos x cuadrado. Entonces el eje real es el y. Siempre tiene que ser positivo el 1 que está a la derecha de la ecuación. ¿Sí? Bueno, acá hay ejemplos de resolución. Ya se los voy a pasar para que lo puedan ver. Practiquen esto porque no es natural. Acá están cómo se grafica. Las hipérbolas que tienen las mismas asíntotas se llaman hipérbolas conjugadas, o sea, se dibujan a lados distintos, pero con el mismo cuadrado, el mismo rectángulo, perdón. El rectángulo puede ser cuadrado, puede ser flaco para un lado, flaco para el otro. No tiene leyes. Nos falta ver la ecuación, la propiedad focal de la hipérbola. Para eso vamos a dibujar una hipérbola más o menos como la gente. Entonces, vamos a usar una hipérbola más o menos. Eh, Estoy tratando de dibujarla lo más bonita posible para que podamos aplicar la propiedad focal. Dios mío, me es muy difícil. A ver si logro. Medio fierro, pero ahora, fíjense este detalle. Si yo
Como esta es la distancia C, que es igual a la distancia focal, la diagonal esta yo puedo hacer una proyección de esa diagonal hasta acá, y ahí está el foco. De tal manera que la distancia C al foco es la distancia focal. Este sería el foco 1 y el foco 2 igual. Ahora, ¿cuál es la propiedad focal? Si yo saco un rayo de acá, el rayo rebota como si saldría de acá. Pega en el punto P0 y se refleja en la carcasa hiperbólica como si viniera del foco 1. Y no viene el foco 1. Esto se irradia desde el foco 2 todo. ¿Sí? Pero hay una descomposición de tal manera que parece que viniera desde más atrás. Esto se usa en las ópticas de los autos. Entonces, los rayos salen de la óptica del auto de tal manera como si el punto focal estuviera en el centro o mucho más atrás del auto. Y todo porque acá tiene una hipérbola y el foco donde tiene la lámpara. Entonces el rayo rebota en la óptica y sale como si la lámpara estuviera atrás del auto o en el medio del auto, no adelante. Sí. Profe, Sí. ¿no sería mejor dar un ejemplo con... ¿Cómo se llama esto? Yo lo he visto el ejemplo. Con emisoras de radio para barcos. Porque el tema de... ¿Por qué le digo? Porque el tema de la luz de los focos de los autos es más para la parábola que para la hipérbola, me parece. Bueno, depende de lo que quieras hacer con la luz. Si yo quiero una linterna que me alumbre mucho en distancias largas, me conviene la parábola. ¿Sí? Pero si yo quiero un auto que me va a alumbrar a 15 metros y tiene que abrir el haz, yo uso una línea de hipérbola. ¿Se entiende la idea? Sí. Depende de lo que vos quieras hacer en tu diseño, usas la propiedad de una cónica o de otra. O sea, vos elegís la cónica para lograr el efecto que quieras. Para eso es necesario que cada uno de ustedes aprenda de memoria, de aquí para todo el resto de su vida, qué propiedades tiene cada una de las cónicas. Y entonces después lo que quieras hacer, combinas la cónica adecuada. ¿Se entiende la idea? Ahora, lo de los barcos, sí lo vamos a ver. Hay un ejercicio que tiene que ver con un barco, que anda paralelo a la costa, pero quieren saber en qué posición está. El barco puede medir la posición de la costa por la visión. Entonces navega paralelo a la costa según miden la distancia a ojo nada más. Y se manejan en forma paralela. Pero no saben en qué posición están entre dos estaciones terrestres y eso se calcula con dos hipérbolas. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Esto es más gráfico, deberá verlo. ¿Sí? Bueno, esta es la propiedad focal de la hipérbola. ¿Sí? Entonces, siempre rebota en la carcasa roja. En la carcasa roja van la tangente
y su normal, y el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. ¿Se entiende? Entonces aquí también hay que calcular la recta tangente para poder calcular la recta normal. Y también se puede usar desdoblamiento o se puede usar la derivada implícita que aprendimos en análisis 1 para obtener la pendiente de la tangente. Bueno, acá ¿qué sacamos en limpio? ¿Dónde están los focos? ¿Cómo se calcula la distancia a la que están los focos? Es igual a la semidiagonal del rectángulo. Esa es la distancia C. Entonces, sobre el eje focal, medí esa distancia, le pones un compás, trazás el arco y ya tenés la posición del foco. Así de sencillo. Seguimos. Bueno, ya con eso hemos visto casi todo. ¿Qué temas vemos en todas las cónicas? Ustedes tienen que enumerarlos. Primero vemos el lugar geométrico. Después del lugar geométrico salen las ecuaciones. Ecuación general y la ecuación canónica. La canónica nos da los parámetros constructivos o geométricos. La ecuación general no, pero hay que saber ir de una a otra, o sea, los dos caminos, de la general a la canónica y de la canónica a la general. Después está el tema de la propiedad focal. ¿Se acuerdan que en un camino había que completar cuadrados? Habilidad que hay que desarrollar. La propiedad focal, lugar geométrico. Acá con los parámetros constructivos hay que dibujarla a la cónica. Estamos hablando hasta ahora de tres cónicas: circunferencia, elipse y ahora estamos viendo hipérbola. Nos faltaría para la próxima clase la parábola. En la propiedad focal, nosotros tenemos que calcular la recta tangente y la recta normal. ¿Cómo? Con dos métodos. Un método es desdoblamiento. Practíquenlo. Cuando lo quieran practicar, ustedes creen que ya lo saben, cuando quieran practicar van a surgir dudas. Y lo verifican con GeoGebra. O la derivada implícita. Entonces, esto era y' igual a una función en x y en y. Ahí pones en x el x0 del valor punto P0 que pertenece a la curva, en y pones el y0 y te da un valor numérico para la pendiente de la recta tangente, que es y'. Esto es lo mismo que la pendiente de la recta tangente en el punto P0. Bueno, este es un breve resumen. A partir de eso, usando la condición de perpendicularidad, podemos calcular la pendiente de la normal y sacamos la normal. Y con la normal
vemos cómo viajan los rayos y se reflejan dentro de la estructura de la cónica. Después vamos a hacer un ejercicio, tal vez no hoy, o capaz que sí nos alcanza para hacerlo hoy, para ver que con la hipérbola es la base para sacar, para entender el funcionamiento del GPS. A ver, ¿qué más tenemos para ver? Bueno, todos los ejercicios se basan en dominar todos estos temas, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? No, profe. No. Buenísimo. Podemos hacer un ejercicio como para Sí, sí. cuando se corte con números. Vamos a hacer uno fuerte. Un ejercicio fuerte. Aguárdenme un momento. Voy a ver qué les comparto. Bases teóricas. Acá está. Este material también lo voy a compartir. Ahora lo voy a compartir por el grupo. Este lo hice yo al material. Ahora les comparto. ¿Lo ven? Sí, Aquí profe. están Sí, profe. hay un resumen de la teoría, de el resumen de la teoría de la circunferencia y los ejercicios de circunferencia. Hay ejercicios resueltos para que ustedes vean cómo se resuelve con recta, tangente y todo. Después viene la elipse con sus dos casos, que es cada valor. Todo lo que lo hemos enseñado está acá también, resumido, y después los ejercicios de elipse. Todo esto tienen que hacer. Acá está el caso que yo les había dicho del tema de la elipse, de la órbita elíptica de la Tierra. ¿Sí? Fíjense que acá está exagerada la órbita para que vean que es una elipse, pero es muy difícil distinguirla porque las proporciones son casi es una circunferencia. La excentricidad es muy pequeña, es 17 milésimas. No sé si pueden verla. Acá está la excentricidad. Quiere decir que C sobre A es 17 milésimas. La distancia del Sol al centro de la elipse, es la distancia focal, que es esta barbaridad. Son 261.000 kilómetros que hay entre el centro de la órbita y la posición del Sol en uno de los focos. Y el radio de giro, prácticamente el radio de la circunferencia, está dado en 153 millones y medio de kilómetros.
hay una distancia, la C, la distancia focal es muy pequeña respecto de A. Y B es raíz cuadrada de A cuadrado menos C cuadrado, es casi A. Es un poquito más chico que los 153 millones y medio de kilómetros. Posiblemente sea 150 millones de kilómetros. Entonces, lo que nosotros vemos es la enorme desproporción que hay entre A y C. Entonces, la órbita uno la ve y le cuesta distinguir que es una elipse. Así a simple vista es una circunferencia. Y el centro está muy pegado a los dos focos. Queda una cosa así. Yo voy a hacer una cosa más real, ¿no? La órbita de la Tierra es casi una circunferencia perfecta. Aquí está el centro, aquí está el foco 1 y aquí el foco 2, muy pegadito, y en el foco 2 está el Sol. Y la Tierra orbita a esa distancia, ¿sí? La distancia del radio es casi 100 veces más grande que más de 100 veces. 17, sí, un poco más grande que 100 veces. Sería casi un 2% del radio, la distancia focal. Entonces es muy difícil distinguir esto de una elipse, más parece una circunferencia. ¿Sí? Bueno, esto es para que se ubiquen cómo es el tema de la órbita terrestre, y estas medidas son reales, ¿no? Están sacadas de información astronómica. Después de este material está el resumen de las hipérbolas. Con A están los vértices reales y con B los vértices imaginarios. Está cada cosa bien detallada en un resumen. Y acá vamos a ver el tema del barco, el problema 6. La estación A de guardacostas es esta. Tiene un radar. Y la estación B tiene otro radar. ¿Sí? El radar se comunica con el barco y con la otra estación. Entonces, los dos tienen una distancia fija de 200 millas marinas entre A y B. Esta es la costa terrestre, ahí está el mar y la tierra. Y a una distancia de 50 millas viaja en una línea paralela a la costa el barco. ¿Cómo se mantiene en esa línea? Y bueno, va mirando la costa. La ve de una determinada altura, la ve a una determinada distancia, entonces mantiene un curso bastante paralelo, no es exacto, pero es bastante paralelo a la costa. Entonces, un barco está navegando 50 millas al norte de la recta que pasa entre las dos estaciones terrenas, A y B, que es la costa. Las costas nunca son tan derechitas, pero la ponemos derecha porque en realidad es la línea que une las dos estaciones. Y más o menos por acá la costa es irregular, pero tiene más o menos esa dirección. Se transmiten señales de radio de A y B a una velocidad. Esta es la velocidad de la onda electromagnética. 980 pies sobre microsegundo. Si a la 1 p.m., o sea, a la 1 de la tarde, a las 13 horas, la señal de B llega al barco 400 microsegundos después de la señal desde A, o sea,
B manda una onda que la onda va creciendo así hasta que alcanza el barco. En el mismo instante, porque las dos estaciones están comunicadas, la A también tira su señal estoy tratando de hacerla bien, pero no me sale, tienen que ser todas concéntricas, se va trasladando la onda de tal manera que esta va a la misma velocidad que esta y la que llega primero es la de la B. Y llega con una diferencia de tiempo de 400 microsegundos. Llega primero la de A y la de B. La velocidad es para ambas igual, 980 pies sobre microsegundo. Entonces, la distancia 1 y la distancia 2 son distintas. La distancia 1 es igual, bueno, ustedes saben que la velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces la distancia es velocidad por tiempo. Es 980 pies por microsegundo por el tiempo que es 400 microsegundos. Se simplifican los microsegundos y esto da, estoy haciendo con la calculadora, 980 por 400. 392.000, profe. Perfecto, coincido. 392.000 pies. ¿Saben cuánto es un pie? ¿Alguien sabe cuánto es un pie? Son 12 pulgadas. Algo de 25 centímetros, no, No. 30 centímetros, una cosa así puede ser. Sí, 33 más o menos. Es 12 por una pulgada y la pulgada es 2,54. 25,4, sí. 2 centímetros con 54 centésimas de centímetro por 12 nos da 30 centímetros con 48. Un pie es igual a 30,48 centímetros. 3 pies es casi un metro. Eso para que tengan una idea nada más, ¿sí? Los pies pulgadas son medidas inglesas o le llaman imperiales. Y centímetros son las medidas estándar que se hicieron con la Academia de Ciencias de París, la Academia Francesa de Ciencias, y se trató de poner un patrón para cada una de las dimensiones. El metro patrón estuvo mucho tiempo en un museo de París, era una barra de acero al iridio, que es una aleación que no se deforma por temperatura, que tiene muy bajo coeficiente de dilatación, entonces tiene mucha estabilidad en los cambios de temperatura, mucha estabilidad en la longitud. Ese era el metro patrón. Es casi la 400.000ava parte de un cuarto de meridiano terrestre, y eso constituye las medidas universales, pero se siguen imponiendo en la parte marina las medidas imperiales de los ingleses, que fueron los reinas de los mares durante mucho tiempo. Bueno, tenemos entonces 392.000 pies
la distancia 1. La distancia 2 es velocidad perdón. La distancia 1 el cálculo nos sirve, pero está... Profe, yo Sí. creo que la distancia 1 en realidad es la distancia 2. Sí, hay una cosa aquí. Acá va 980. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos que ver que el delta de tiempo es igual a tiempo 1 menos tiempo 2. Y la distancia de tiempo por la velocidad es la diferencia entre 2 menos D1. Y como D2 puede ser menor que D1, tenemos que poner el valor absoluto. Así que la diferencia de distancia es lo que tenemos como delta de distancia igual a D1 menos D2 en valor absoluto, es igual a 980 pi la velocidad por delta T, que es 400 milisegundos, ¿sí? O sea, que acá la diferencia de distancia va a ser igual a la velocidad por el delta T, que es lo que calculamos, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Si nosotros ponemos A y B como si fueran dos focos, A, B igual a foco 2 y A igual a foco 1, Hemos calculado la distancia entre los focos. esta distancia de 200 millas es igual a 2A, y entonces, cuando nosotros sabemos que la diferencia de las distancias es 392, esto es lo mismo que 2A. ¿Se entiende? Y esto es 2C, la distancia entre los focos. Entonces, ya tenemos dos parámetros. A es igual a 392.000 dividido 2. Profe, Sí, 2A no es menor que 12. sí, pero una está en pies y la otra está en millas. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a ver la equivalencia. Estoy compartiendo una página de internet. Vamos con el buscador y pongamos millas marinas a pies. Y buscamos la conversión. Ahí está. Una milla son 5.280. Entonces tenemos 392.000 pies dividido 2 nos da A, igual a 196.000 pies. Entonces tenemos una milla, perdón, vamos a ponerlo en regla de 3 simple. 5.280 pies, una milla. Y es una milla marina, ¿no? Y 196.000 pies, X millas. ¿Está? Entonces ahora lo que nosotros tenemos que calcular es cuánto vale X. Eso es 196.000 dividido 5.280.
Y esto nos da 37,12 millas. Y eso es igual a A. Volvemos a nuestro problema. Y entonces habíamos calculado que A era igual a 37,12 millas. Y C es igual a 100 millas. Entonces ahora sí se cumple que C es mayor que A, que la distancia A. Entonces los vértices de la hipérbola van a andar por ahí. La hipérbola más o menos va a tener esta forma. Pasa por el barco. Pero no sabemos si está acá o está acá el barco. ¿Cómo podemos saber en cuál de los dos lados está? Porque hacemos la intersección de la hipérbola, o sea, el B va a ser igual raíz cuadrada de 100 al cuadrado menos 37,12 al cuadrado. Entonces B va a ser 100 al cuadrado es 10.000 menos 37,12 al cuadrado. Eso me da 8.622. Entonces, B cuadrado es 8.622. Y B es igual a 92,85 millas. A es igual a 37,12 millas y A cuadrado es 1.377,89 millas cuadradas. Bueno, no importa. Entonces, C es 100 millas. Y ya tenemos los parámetros. Como el origen lo hemos puesto en el medio de las estaciones terrenas, entonces H y K son 0. El centro es 0, 0. La ecuación acá es x cuadrado sobre a cuadrado, que es 1.377, menos y cuadrado sobre b cuadrado, que es 8.622, igual a 1. Y esta hipérbola hay que intersectarla con la línea horizontal igual a 50 millas. Y nos da los dos puntos que hemos marcado en rojo acá. En uno de los dos está el barco. Pero D1 es esto. Lo vamos a poner en otro color para que no... D1 y D2 es más grande. Y D2 está relacionado en A, porque la señal de A llega más tarde. Viajan a igual velocidad y llegan más tarde, entonces D2 es mayor que D1. Eso nos permite decidir cuál de los dos puntos es el que corresponde donde está el barco. Sí. Profe. Yo tengo una duda con respecto al enunciado, porque si a las 1 p.m. la señal de B llega
al barco 400 microsegundos después de la señal de A. Eso quiere decir que D1 es mayor, A ¿o ver, no? espera que me has hecho dudar. Estoy leyendo. Si a la 1 la señal de B llega al barco, tenés razón, acá tendría que O sea, está mal cambiar, graficado el tendría que ser cosito. A y acá tendría que ser B. Y ahí cumpliría con el enunciado. ¿Sí? Sí, Bien. Podríamos cambiar las distancias también. Pero, entonces, si la distancia más grande está en B, podemos decir que esta es la rama adecuada donde está el barco. ¿Se entendió? sí. Esto nos da 2 puntos. Nos da este y este, que tienen distintas coordenadas. Esto es menos A y esto es más A, en los puntos de los vértices. Y eso era 37 millas. Y C es 86. Sí, es No, 100, profe. es 100, es 100. Entonces, 37 a 100, acá hay como, entre el punto A y el vértice hay como 60 millas, un poco menos. Entonces, esto sería más o menos 20 millas acá. Y 37 más o menos, de acá a acá hay 60 millas. Aproximadamente, es una proporción nada más, ¿no? Entonces, el punto este, que lo vamos a llamar del bote, barco, de la nave, N tendría coordenadas aproximadamente 60 millas para X y 50 millas para Y. Esas serían las coordenadas del barco. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Acá en, Entonces acá, acá en sí, este caso, profe, es indiferente poner menos 60 o 60 en la componente X de la nave. es menos 60. Tenés razón vos. Para el X no es indiferente eso. Es menos 60. Porque más 60 sería el otro punto, N', y ahí no está el barco. Sí, ¿Está? yo me estoy guiando de la gráfica, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. ojo. No, está bien. Lo único que tenemos que modificar de la gráfica es A y B. O lo que podemos hacer es modificar el enunciado y decir de que la señal desde A llega al barco 400 milisegundos después de la señal de B. Así. Ahí coincidiría el dibujo con el enunciado. Entonces la nave está en estas coordenadas. Menos 60 más 50. El otro punto es simétrico, es más 60 más 50. Pero no está ahí la nave. O sea que hemos necesitado 2 puntos emisores de señales sincronizados y hemos necesitado un segundo dato que, si bien es la línea horizontal, que nos simplifica muchísimo el problema, en realidad podríamos haber usado otra estación terrena en una isla y entonces se genera otro juego de hipérbolas con alguna de la estación A y B. Intersectando las ecuaciones de hipérbola nos quedan 4 puntos y necesitamos otro punto de referencia para que haya un tercer juego de hipérbolas. A ver, no. Hay un juego entre... Lo vamos a hacer mejor. Voy a compartir la pantalla en blanco.
tenemos la estación A, la estación B, y supónganse que en una isla tenemos una estación C. Entre A y B armamos una hipérbola con dos ramas. Entre A y C tenemos otras hipérbolas. Y acá tenemos varios puntos de intersección. Por lo menos dos. Profe, Y entre B y C, sí, ¿le puedo hacer una consulta con respecto al cuestionario que teníamos que hacer? sí. Hubieron varios chicos que no les llegaron el mail. No sé si se puede habilitar de nuevo el cuestionario 1 o 2 días más para rendirlo, para hacerlo. Bueno, Sí, eso no profe, depende de mí. yo le estaba Depende del por profesor comentar lo Gotay. mismo. Bueno, Yo le estaba por coméntenme, comentar lo mismo, ¿cuál, profe. ¿cuál es el problema? Eh, ¿Por qué no han podido? Que hubo chicos que es- la plataforma no le avisó, no le mandó el mail. claro, no avisó el mail y como tampoco vimos nada en el grupo de WhatsApp, nada, entonces no sabíamos. Ajá. Y en el campo está al final de todo el cuestionario, entonces tampoco lo vimos cuando entramos a las clases o a ver el campo, está al final. Bien. Lo voy a hablar No con sé, el profesor y voy a avisar por el grupo, ¿sí? Neta, profe, buenísimo. muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien. Gracias, Perfecto. profe. Y bueno, entonces acá tenemos 3 juegos de hipérbolas, ¿sí? Y tenemos 4 puntos posibles. Tenemos más, porque como son cuadráticas, yo tengo una hipérbola así y otra así, y tengo 4 puntos de corte generalmente. 2 como mínimo y 4 posiblemente. ¿Sí? Entonces, acá tengo, si yo tengo otra estación terrena, D, y bueno, puedo hacer con alguna otra. Y ahí ya, vamos a hacer con el C. Y entonces, en algún punto se cortan todas las hipérbolas. En ese punto está el objeto. Y así funciona el GPS. El GPS, nosotros tenemos 4 satélites geoestacionarios que están comunicados entre sí y sincronizados, y cada uno tiene un reloj atómico. Entonces, el reloj atómico da la misma hora en cada uno de los satélites al mismo tiempo. Y ellos tiran señales. Entonces acá estamos en el barco. Y nos comunicamos con un Garmin, o GPS que le llaman, se comunica automáticamente con 4 de los satélites y mide los tiempos en que caen los retardos de las señales y dibuja internamente en el mapa 4 juegos de hipérbola y calcula la posición del barco, o sea, la posición del Garmin, porque ese recibe las señales y puede calcular las diferencias temporales que las traduce a diferencias físicas de longitud. Y dibuja sobre el mapa del lugar las 4 hipérbolas, y donde las 4 curvas se cortan, ahí es la posición del GPS, del objeto que tiene el Garmin en la mano. ¿Sí? Entonces, el GPS se basa en las hipérbolas en forma, digamos que ese es su concepto más básico. Al medir una diferencia entre 2 señales, la convierte en una diferencia de distancia, y con esa diferencia de distancia calcula todos los lugares, el lugar geométrico de todos los puntos en los cuales podría estar el barco.
Son las dos ramas de la hipérbola con esa distancia. Profe, Y sí, ya tenemos que ir a la clase de dar con nosotros. Ya son las 10. perfecto. Buenísimo. Los dejo entonces con esto y la próxima clase vamos a ver parábola y vamos a contestar las preguntas sobre hipérbola. ¿Sí? Bueno, Ok, profe, profe. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. No Perdón, hemos visto profe. la asistencia. Creo que era la misma clave que la clave para entrar al Zoom. Sí, Entonces es la sí, misma. pues sí funciona. Pero Sí, la sí, pusieron. sí, sí. Sí, yo Sí, sí. profe. Bueno, ¿cómo era la clave que has puesto? Canario, en mayúscula. Canario. Bueno, pongan por favor. Ahora no sé si va a estar disponible porque era hasta las 10:15. Sí, igual nosotros avisamos por el grupo que era la misma clave, entonces seguramente Está la hayan bien. puesto. Está bien, pero me refiero que la clase nuestra es hasta las 10:15 y recién son las 10. No sé a qué hora entran en el Alarcón. La Va, no próxima clase sé. a qué hora es. Es a las 10:30. Sí, a las 10:20 creo. Bien. Ah, bueno. Entonces no es que estamos pasados de tiempo. Pero No, como para que hasta nos dé las el 10 tiempito para... hasta las 10:10 tenemos nosotros porque hay como un descanso de 10 minutos. Correcto. Bueno, nos Ok, quedan vamos. 9 minutos. Los 9 minutos son solamente para que pongan la asistencia y además si alguien tiene alguna pregunta. Si no Yo, tienen Profe, pregunta, de ¿puede momento, pasar, profe? La sí, teoría de elipse, ¿en cuál de los libros estaba? ¿En el de precálculo o en el de...? en todos está la teoría, pero yo les voy a pasar la teoría de la cátedra y los ejercicios de la cátedra. ¿Sí? me da, profe. Bueno, sí, mejor. Ya les paso ahí, si nos aseguramos de aprender eso, ya dominamos el tema. Bueno, aquí terminamos la clase de hoy, ¿sí? No vimos transformación lineal y espacio vectorial todavía, ¿verdad? Sí, hemos visto. Ah, Transformación Profe. lineal no, entonces. espacio vectorial sí. Ah, bien, Transformación lineal todavía no hemos visto. Profe. Sí, bien. Era solo para recordarle si después usted puede pasar el libro que estábamos viendo esta clase al grupo. sí, ya lo paso. Corto acá y lo paso. ¿Sí? A los Buenísimo, dos, a gracias. los dos materiales. Están en PDF, no son tan pesados, así que no es un libro completo. Es solamente el capítulo de cónicas. ¿Sí? Bien. Nos vemos, muchachos. Bueno, profe, Nos vemos, No, profe. tenga un buen día. no sé si hay señorita, pero